Cuando hablamos un poco sobre la eficacia de los sacramentos, hay que considerar prácticamente como varios elementos. ¿Hasta qué punto el sacramento es eficaz? Depende del ministro, del administrador, es del administrante en este caso, o del receptor, que en algunos autores hablan de el recipiente, lo que se recibe, quién lo recibe y cómo lo recibe. Entonces, la eficacia del sacramento nos hace, en primer lugar, como crear un planteamiento sobre digamos, el efecto que puede producir, que puede ser mayor o menor dependiendo la persona o el administrador. Esa es la primera gran interrogante. Lo que administra el Santo Padre, el Papa, el obispo, el cardenal, el sacerdote, o en este caso el diácono, o pudiésemos decir el laico, o sencillamente el no creyente. ¿Por qué hablo del no creyente, Pedro? En este caso, como el administrante del sacramento. ¿Existe un sacramento que pudiese ser administrado, concedido por un no creyente? Pedro Debes. El único sacramento que puede ser recibido por un no creyente es el bautismo. Todos los demás no. Muy bien. Porque el bautismo... ¿Y qué se requiere? Pero ¿Y qué se requiere de... voy a decir algo. Pedro, ya va, Pedro, calma. Pero ¿Y qué se requiere para que ese no creyente realmente haya administrado correctamente el sacramento del bautismo? ¿Cuáles son los requisitos esenciales que son constitutivos para que realmente haya sacramento? Bueno, tiene que ser administrado por un sacerdote. No me refiero a eso. El Ah, sacramento del pero bautismo. no entendí. Perdón. Me hablaste de que lo puede administrar, lo puede dar un no creyente, incluso un no bautizado, ¿correcto? Exacto. Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Diego, ¿estás de acuerdo con eso, verdad? Sí, sí, padre, sí. Ok. Sí. Segundo lugar, ese no creyente tiene un caso fortuito, se está muriendo alguien, él es médico, le pide la familiar que bautice a ese niño que está muriéndose, lo puede hacer, Pedro, sí, ¿verdad? Ese bautizo es válido. Sí, es válido. Es válido, perfecto. En segundo lugar, ¿qué debe hacer? Pero él dice, mire, señora, yo soy agnóstico, yo no creo en nada y ¿qué quiere que haga? Pedro le va a suministrar la información. Pedro. Yo pasé un link sobre una controversia sobre eso. Y el padre, quien da el bautismo, tiene que decir las palabras adecuadas. O sea, por eso, Pedro, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la fórmula trinitaria debe pronunciarse. Exactamente. Y tiene que tener la intención. Ese es un requisito. La intención. Pero, Daniel, muy bien. Sí, no, entonces, la intención. La primera cosa que se necesita es la intención de el que está administrando el sacramento del bautismo. Yo no creo, pero yo tengo la intención de la iglesia. Es decir, la intención de la iglesia que yo te estoy haciendo un favor por razones adversas, te estoy haciendo un favor, te estoy haciendo un mandado. A mí me están mandando y yo lo estoy cumpliendo. Aunque yo realmente ese mandado no lo crea, pero yo tengo la intención de la propia iglesia. Formulo la fórmula trinitaria. Fulanito de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y además utilizo la materia que la iglesia me pide para el sacramento del bautismo, que es el agua.
Y entonces yo agarro una gotica y plin, se la pongo o en el pie, en la cabecita, o en un dedito, etc. ¿Hay bautizo? Claro que sí, claro que sí. Maravilloso. Entonces, la respuesta está dada. Siempre y cuando esté la intención de la iglesia, la fórmula trinitaria y la materia que sea agua, ahí hay bautizo. ¿Qué pasa si el niño o la persona se salva y luego de alguna manera, bueno, quiere de alguna manera irse a bautizar? Pedro, termíname de responder la pregunta. Llega el caso de la mamá y el papá. Mire, padre, se bautizó mi niño, pero yo le quiero hacer el bautizo. Bueno, el bautizo es un sacramento de carácter. No debería ser impartido de manera recurrente. O sea, no debería ser impartido de nuevo. Brillante. No puede ser bautizado de nuevo porque se bautiza una sola vez. Es de carácter indeleble. Tu respuesta tiene que ser no puede porque es de carácter indeleble. Eso no se puede repetir. 1. 2. Lo que se suele hacer en esos casos es se completa el rito. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, mira, si quieres la foto, yo te la hago, pero no voy a pronunciar la fórmula trinitaria. Le echas el agua, ¿verdad? Y cuando haya dudas, el padre Gásper Salerno, cuando me ha pasado eso, Pedro Debes, ¿sabes qué hace el padre Gásper Salerno? Pronuncia una expresión que salvaguarda su responsabilidad. Pedro Debes, si no has sido bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque me puede pasar, Blanca Vargas, que en Venezuela existe la bendita costumbre de echarle el agua. Pero resulta que Diego Paredes le encanta a sus hijos echarle el agua. Y entonces Diego agarra una jarra de agua y se la tira a cada uno de los hijos que él haya parido. Pero resulta y acontece que Diego Paredes lo único que hace cuando le echa el agua es que dice que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, ¿hay bautizo? Hay dos cosas que no aparecen. Hay el agua está, la materia está, pero no está y no está ni la intención de la iglesia, ni está la fórmula trinitaria. Entonces, ahí no hay bautizo. Pero si Diego Paredes, que le encanta tener como 15 muchachos, entonces los bautiza, pero así descaradamente, y dice, fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tiene la intención de hacerlo, bueno, yo cuando Diego Paredes viene a la parroquia y me dice, mire padre, yo les digo a los niños, cuando le echo el agua, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y tuve la intención de bautizarlo, porque además mi esposa, que es atea, no quiere bautizarlo y yo por le hacía las moscas lo bauticé. Entonces, ahí hay bautizo, ¿verdad? Seguro. Pero hay un rito que me puede generar dudas. ¿Por qué Diego me dice eso, pero dudo de que él lo haya hecho? Y entonces yo pronuncio exactamente. Diego II, supongamos que el hijo se llama igual que él. Diego, si no has sido bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Punto resuelto. Está claro con el sacramento del bautismo, ¿verdad? Sí. Con el tema, por ejemplo, de... Padre. Dime. ¿Cómo se hace en esos casos con la fe de bautismo? Bueno, en ese caso, en el caso de emergencia, ¿tú te refieres? No, o sea, en los casos de que, por ejemplo, generalmente estos casos que mencionaba de la esposa atea. En el caso, Diego, en el caso de, bueno, no se puede hacer nada con la constancia de bautismo, porque entonces pasarían dos cosas. El niño creció, ¿verdad? Y además de crecer, el niño necesita la constancia de bautizo,
porque logró convencer a la esposa de meterlo en el colegio San Ignacio o en el colegio Cumbre, en el colegio X, y le piden que tiene que ser bautizado, aunque el colegio San Ignacio creo que no lo pide. Entonces, pero el Cumbres creo que sí lo pide. Y entonces, bueno, ahí empieza el problema. Padre, yo lo bauticé, pero mi esposa no quería y por eso yo lo bauticé. Bueno, o creció y se va a casar y dice, mire, padre, yo ya fui bautizado por mi papá. Bueno, ahí hay que hacer un documento supletorio. Hay que ir a la diócesis, a la cancillería de donde es el personaje, y lo primero que te van a decir es, este bautizo hay que completarlo. Hay que hacerlo completo, pues, ¿no? Porque tú lo bautizaste, pero por un tema de, digamos, porque, bueno, tú querías salvar a tu hijo y definitivamente tú lo hiciste con el consentimiento tuyo y no el de tu esposa. Bueno, ya el niño creció, entonces ahí habrá que, si él quiere completar el rito, lo mismo. Si no te has bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese caso específicamente, y lo asiento dentro de la parroquia donde lo voy a hacer. Si la parroquia, si es el caso del niño que se murió, perdón, que no se, si se murió, pues definitivamente no pasó nada. O sea, el niño murió bautizado y ya no necesitas la constancia de bautizo. Ya está bautizado, pues definitivamente. O simplemente con notificarlo. Mire, padre, aquí está la constancia de nacimiento del niño. El niño fue bautizado por mí o por el médico y fue bautizado tal día, pero el niño falleció. Bueno, se asienta, incluso se coloca al lado dentro de la nota marginal. Bueno, el niño fue bautizado en caso de emergencia y falleció por tal cosa. Listo. Pero el caso es que los ritos se tienen que completar cuando son por emergencia, en ese caso, pues, ¿no? En el caso del bautismo. Ya de todas maneras vamos a ir viendo sacramento por sacramento y vamos a tener la oportunidad un poco de profundizar sobre cada uno de los sacramentos. Pero el tema aquí que nos reguarda es básicamente que no porque lo haya administrado, en este caso, un ateo, Pedro, y todo el resto, deja de ser sacramento y deja de tener eficacia. Entonces, la pregunta que debemos todos tener claro al finalizar este curso es que si el Papa administra el sacramento del bautismo como lo hace todos los años el día del bautismo del Señor, escogen a 8, a 10 o a 15 niños, entre niños y niñas, para bautizarlos el Papa todos los años, ese bautizo no es mejor ni tiene mayor eficacia que el bautizo que recibió en caso de emergencia una persona que no solamente era atea, sino que además era un rolo de sinvergüenza pecador público y declarado. No, el sacramento es el mismo. Entonces, en algún momento pudiésemos pensar, la inmensa mayoría de las personas pudiesen pensar que el sacramento que administra el Papa tiene una mayor relevancia que el sacramento que administra pues un laico que no ha sido, digamos, preparado y sobre todo que no es un administro, que no es un ministro ordinario, sino que es un ministro extraordinario. ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué, una pregunta más. ¿Por qué es extraordinario? Bueno, porque no le toca a él hacerlo, le toca al cura, al obispo, le toca a los diáconos. Ese es el oficio propio de la administración de los sacramentos. Entonces, yo creo que en ese caso hay un elemento significativo, importantísimo, que no podemos de alguna manera descuidar. Ya voy, Daniel, ya te voy a dar el derecho a palabra. Entonces, la eficacia depende prácticamente no del rango ni de la preparación que tenga el ministro que administra el sacramento, sino la eficacia está en el recipiente, en el receptor. Por ejemplo, Daniel quiere de alguna manera irse a confesar. ¿Qué se necesita para el sacramento de la confesión?
En primer lugar, el arrepentimiento. Yo debo estar arrepentido. Después del arrepentimiento, necesito tener claramente la identificación del pecado. ¿De qué me arrepiento? Bueno, de esto, de aquello y de aquello. Y además tengo que tener el propósito de enmienda. Yo tengo que tener la intención de querer realmente resanar un agravio que yo siento que he cometido contra Dios y contra mis hermanos. Y por eso entonces el propósito de la enmienda es la capacidad que yo tengo para realmente luchar contra la propia voluntad de poder realmente enmendar lo que tristemente resquebrajé. Y eso, si no existe el propósito de la enmienda, les pongo un ejemplo. Daniel Prado se convierte en un sacerdote y va a Suriñe y se confiesa que realmente le es infiel a su marido. Y Daniel, cautelosamente y respetuosamente, podría preguntarle varias cosas. En primer lugar, ¿estás arrepentida? Y Suriñe le dice, lamentablemente, padre, no estoy arrepentida, porque no solamente sé que está mal hecho que yo le sea infiel a mi esposo, sino que además yo sé que lo voy a seguir haciendo. Pasa, mira lo que hace Daniel. Ay, Daniel, te la voy a sacar a ti, mijito. Bueno, entonces, ¿qué es lo? Mira, Diego Paredes ya está dando absoluciones. ¿Qué es lo que yo quiero de alguna manera interpretar al final de esta situación? Fíjense que el recipiente, en este caso, ¿quién es el recipiente? El receptor, Suriñe, porque es el penitente. Tiene una situación que es fundamental, que no tiene arrepentimiento, porque lo quiere volver a hacer y te lo manifestó claramente. Daniel, inmediatamente, que es el administrador del sacramento, caramba, Suriñe no está consciente de esta realidad y definitivamente necesito que Suriñe, ¿verdad? Yo como pastor tengo que hacerle consciente a ella, no castigándola, ni insultándola, ni vejándola, como lamentablemente y tristemente en algunas oportunidades ocurre, sino que yo la tengo que llevar a un terreno donde ella esté consciente realmente de la responsabilidad en la libertad que conlleva la fidelidad, que no se trata de una obligación que atenta contra su libertad, sino es su libertad que debe estar acompañada con la responsabilidad. Ella pueda verdaderamente descubrir el valor que tiene en la vida matrimonial la fidelidad. Y eso es muy diferente. ¿Entiendes el caso, Suriña? ¿Correcto? Lo entiendes perfectamente. Entonces, si yo llevo a Suriña a ese plano, y de alguna manera siento que Suriñe empieza a entenderme, bueno, Daniel tiene que tener no solamente justicia, porque Daniel, y eso es una expresión de Jung, ¿saben? El psicólogo. Jung tiene una expresión que a mí realmente me deja loco. Jung dice que los que persiguen la justicia, muchas veces persiguen la venganza. Los que exigen justicia, en última instancia, exigen venganza. Y eso a mí me generó terror. ¿Cómo que qué es eso? Bueno, porque no hay misericordia. Entonces, si Jesús tuviese que evaluarnos a nosotros solo por la justicia, estaríamos todos condenados en la paila del infierno. Pero es la misericordia
la que establece el perdón de cada uno de nosotros, y gracias a esa misericordia estamos a su lado y podemos ser aceptos a su gloria. Entonces, el ensañamiento por la justicia puede ser una especie de canal de venganza que nosotros queremos realmente manifestar en el otro. Y eso, miren, cuando hay gente que dice, queremos justicia. Y uno dice, tienen razón, ¿verdad, Blanca? Tienen razón, ellos tienen que tener justicia. Le mataron al muchacho, ¿es verdad? Debe haber justicia. Bueno, la justicia sí existe porque son las normas y las reglas que deben de alguna manera establecerse en la convivencia recta. La justicia debe existir, no podemos estar sin justicia. Pero la justicia sin la misericordia se convierte en venganza. Y ahí entendía Jung muchas veces. Y me ha pasado en lo personal, quiero decirles, es que conmigo han cometido una injusticia y yo exijo justicia. Y de repente viene Jung y me pregunta, ¿y eso no es venganza lo que tú en el fondo sientes? Que el que te hizo daño realmente pague las consecuencias de lo que te hizo. Es tremendo, es duro, por supuesto, porque vivir el camino de la misericordia, caramba, requiere un estado superior de madurez inmenso. Entonces, nunca olviden un poco esto. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, Daniel insulta a Zuriñe Quintana y le dice, mire, señora Zuriñe, doctora Zuriñe, usted no tiene ni remota idea de lo que significa el pecado. Usted en primer lugar lo que tiene que ir a hacer es penitencia, retírese a pensar el significado de los pecados, porque usted no tiene ni idea remota de lo que significa confesarse. Y Daniel está diciendo la verdad, pero qué inapropiada fue esa verdad, porque eso significa para Zuriñe la muerte y el cerrar la Santa María a un canal que a ella pensaba que podía ser ayudada, que era el sacramento de la confesión. Hay que ver qué valientes son algunas personas cuando se acercan al sacramento de la confesión y encontrarse con semejantes especímenes que a veces ni remotamente tienen una mínima formación académica, espiritual, teológica y pastoral. Y estamos hablando de los curas, porque nosotros somos un cuerpo inmenso, donde debe haber de todo, donde podemos ser regañados, donde podemos ser de alguna manera escandalizados por un trato incorrecto, inhumano, donde vejen nuestra propia condición. Y pienso que, bueno, imagínense ustedes la cantidad de ignorancia y de crueldad que muchas veces suele existir. Entonces, si yo la llevo a Zuriñe al terreno realmente reflexivo, para que Zuriñe emprenda un proceso de reconocimiento de su propia realidad de pecado y que pueda aprender a trabajar, en este caso, el tema de la infidelidad, y que se dé cuenta que no es solamente un tema de obligación, sino es un tema de libertad y de responsabilidad. La primera pregunta, ¿el amor te lleva a compartir con esa otra persona la consecuencia y el significado de la entrega y de la donación generosa a la otra persona? Y en libertad, tú escoges la fidelidad. Eso por un lado. Por otro lado, entonces el recipiente es importante. Pero le voy a poner otro ejemplo. El caso de un niño que venga de 13 o 14 años que, bueno, tenga un problema no, porque al fin y al cabo, todos tienen esa realidad. A los 13 años empieza el tema de la masturbación, muy frecuente. Y entonces viene un muchachito, un niñito, porque es un niño para mí ya en este caso de 13 años, y me diga, padre, yo en primer lugar le pido perdón a Dios porque tengo masturbaciones frecuentes en mi vida, muy frecuentes. Me masturbo 3 veces al día. Y entonces uno escucha con profunda atención
y lejos de sancionar, de castigar o de volverlo estampilla, como ha sido el caso, donde se ha satanizado de tal manera una situación que aparentemente en la edad comprendida de la pubertad y de la juventud están muy presentes, como trato a ese penitente. Y el trato de ese penitente, en primer lugar, no puede dejar de reconocer todo lo que las ciencias auxiliares te indican sobre ese tema. ¿Qué dice la medicina sobre la masturbación? ¿Cómo podemos definir la masturbación en el área médica, en la sexología, por ejemplo? ¿Cómo lo puede de alguna manera tratar el psiquiatra? ¿Qué dice el psiquiatra sobre la masturbación? ¿Qué dice el sociólogo de la masturbación? Entonces, el tema de la fe debe de alguna manera iluminarse de todas estas ciencias auxiliares que no pueden dejar de reconocer una situación que evidentemente hay que acompañar y que ese acompañamiento debe llevar ¿a dónde? A la madurez afectiva, porque pueden ser múltiples las causas de los excesos de esos actos que de alguna manera representan una situación concreta en particular. Entonces, imagínense que, y ha pasado el caso, donde viene el niño, se acerca, reconoce que se siente muy sucio porque ha incurrido en un acto tremendamente egoísta, donde se reconoce como la miseria y la basura más grande del mundo, y empieza otro problema que para mí es todavía peor: la satanización de la vida sexual. Qué terrible, porque cuando satanizamos la vida sexual se vuelve un problema grave, muy grave. Tan grave que todo lo que sea sexo puede representar realmente una especie de mancha negra que me genera una interrupción en mi comunicación con Dios. Y resulta ser que la sexualidad no es eso, la sexualidad es un acto de responsabilidad. Si yo ayudo verdaderamente a este joven, a este niño, a este adolescente, para inducirlo realmente al plano de la fe, como en la sexualidad, como un acto de responsabilidad, incluyendo el tema de la masturbación o de las relaciones, digamos, prematrimoniales, bueno, entonces yo estoy haciéndole entender a ese joven o a esa joven que realmente el cuerpo tiene una dimensión también sagrada. Hay una relación entre lo humano y lo divino. Y entonces, este aspecto que a veces no resulta fácil porque hay unos componentes, todo lo que yo le decía del entorno, donde la persona no se siente querida, se siente rechazada, donde el único momento donde se siente valorizada o valorizado es en el momento de la sexualidad, donde mi conducta y mi comportamiento lo esgrimo de alguna manera. Me gusta que me peguen, me gusta ser dominado, me gusta ser maltratado, me gusta ser utilizado. Bueno, todos esos componentes que de alguna manera están muy presentes en la vida de cada uno de nosotros, pudiese ser eso un canal, digamos, de escape donde yo realmente no siento que estoy realmente haciendo las cosas de manera correcta. Y puedo arrastrar eso como una verdadera situación tremenda. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántas veces he tenido a lo largo de las clases, de las celebraciones, del sacramento de la reconciliación, personas que se me han acercado y lo primero que me dicen en algún caso, algún muchacho: padre, me acuso de ser homosexual? Y entonces la primera pregunta es: ¿cómo yo le explico que la homosexualidad no es un pecado? Es decir, la práctica de la sexualidad, es decir, cuando la persona realmente desarrolla la práctica de la sexualidad de manera desordenada. Bueno, miren, no me vengan a decir que entre una persona promiscua
heterosexual y una persona promiscua homosexual, ¿cuál sería la diferencia? Definitivamente. ¿Entienden lo que les quiero decir? Y lastimosamente, todavía sobre este tema hay mucha ignorancia fuera y dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el otro problema? Bueno, si la Organización Mundial de la Salud, si la UNESCO y todas estas organizaciones internacionales ya dejaron de considerar la homosexualidad como una enfermedad, pero déjenme decirle que hasta hace 20, 30 años todavía era considerada una enfermedad. Entonces, incluso dentro de los propios documentos de la iglesia se consideraba una situación tremenda. Hoy en día tú llegas a decir eso en un podium interdisciplinar, bueno, es capaz que alguien agarre y te tire una tabla en la cabeza y te la parta en la cara diciéndote, tú lo que estás es realmente loco. Yo no puedo discutir contigo sobre mis derechos o sobre mis obligaciones. Yo no soy menos o más persona que tú por tener una condición diferente sexual a la tuya. Y eso, la razón nos lo dice inmediatamente, caramba, esta persona realmente tiene toda la razón. Entonces, cuando yo aprendo a tratar los temas, y este es un tema que vamos a tratar con mucha frecuencia, déjenme decírselo a todos y a cada uno de ustedes, cuando nosotros empezamos a tratar determinados temas, si no tenemos la preparación adecuada, pues vamos a tener grandes dificultades y vamos a hacer un daño impresionante. Muy grande vamos a hacer un daño inmenso. Yo he tenido tristemente la oportunidad de corroborar, incluso cuando me he confesado con alguno de mis compañeros. Déjenme decirle que después de recibir la bendición y el sabor de lo que significa el perdón, que no precisamente es por la elocuencia de este cura o de estos curas con quien yo me he confesado, sino por la gracia sobrenatural del acto en sí mismo, bueno, me digo a mí mismo, qué pobreza, Dios mío, de mensaje me dejó. Qué miseria, pero además cuánta ignorancia y cuánto tabú hay en el ejercicio mismo de la acción de la caridad de este sacerdote, que debería ser luz en medio de la oscuridad y se convirtió en tinieblas en medio de la oscuridad. Le puso más oscuridad a la propia oscuridad. Y eso definitivamente, ¿qué es lo que permite verdaderamente aclarar todo eso? En primer lugar, el conocimiento, la inteligencia. Nadie puede desvincularse de la inteligencia, de la razón, del análisis. Ninguno de nosotros, miren, cualquier problema de cualquier índole, hay que siempre recurrir a las ciencias auxiliares. Eso no lo digo yo, lo dice el Concilio Vaticano II. Todo el tiempo, señores, hay que conocer la psicología, hay que conocer la psiquiatría, señores, hay que conocer todos los aspectos que forman parte de alguna manera del estudio y de la comprensión del hombre, para que nuestra opinión, que es de origen espiritual, pueda realmente estar anclada en los parámetros que la iglesia quiere enseñar y que de alguna manera estamos llamados a ayudar a las personas a vivir realmente el gran deseo de ser cada día mejores. Y que para nosotros no es otra cosa que el deseo que emancipe el deseo de ser santo. Es decir, ¿cómo lograr realmente ser santo? Miren, esta mañana me tocó estar 3 horas estudiando un poco y leyendo. Estoy haciendo como la introducción del estudio de todos los documentos de José Gregorio Hernández y es el primer volumen que estoy editando del archivo arzobispal. El primer boletín del archivo arzobispal va a tratar sobre José Gregorio Hernández. Y la primera parte son los 31 testimonios que se suelen dar sobre José Gregorio Hernández. Y ahí yo considero en esa primera parte introductoria, me toca hacer toda la introducción de 780 páginas más o menos de documentación, yo hago en primer lugar el análisis del entorno de José Gregorio Hernández, que vive desde 1864 a 1919, su tiempo de vida. Bueno, todo lo que representa en ese tiempo la emancipación, sobre todo el resurgimiento del nacionalismo, el auge del racionalismo, el rechazo prácticamente a todo aquello que fuese estructuras, digamos, ortodoxas y convencionales,
el rechazo a lo que es la monarquía, el apego un poco a todos estos principios de libertad, de responsabilidad y sobre todo en el progreso particularmente y en la aceptación de las ciencias. Empieza el gran surgimiento y el desarrollo de la ciencia. Y José Gregorio empieza y vive un periodo de esa naturaleza, pero tuvo sus obstáculos. José Gregorio tuvo una de sus grandes dificultades fueron precisamente los que hoy nosotros lo reconocemos. La institución eclesiástica, no el pueblo de Dios. El pueblo fue el que presionó prácticamente para que lo hicieran santo. Pero del 1919 hasta 1949 no había manera para introducir la causa de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, porque apenas muere, todo el mundo dijo, ese bicho que se acaba de morir es un santo. Ese hombre que se acaba de morir es un hombre bueno, un hombre santo, un hombre que sirve a su pueblo. Y entonces aparecieron las voces viperinas. Es que le encanta vestirse muy bien. Es que es un hombre amante de la ciencia. Otro llegó a decir, un obispo llegó a decir, es que es un irracional, un hombre que ha perdido la razón, está como medio loco. Y eso es mentira de que sea un hombre de ciencia. Una cosa terrible, terrible. Además, la documentación lo sustenta. Y vemos cómo hay una lucha verdaderamente que es increíble. Por eso es que yo digo que José Gregorio no es un santo cualquiera. José Gregorio es el primer venezolano que introducen en la iglesia su causa de beatificación, que fue en 1949. Pero además fue un venezolano no cualquiera, no era una monjita. No quiero descalificar a la monjita, porque nuestras tres beatas anteriores fueron tres grandes y verdaderas religiosas venezolanas maravillosas que dieron su vida por el evangelio y por la santidad. Sino es el hombre seglar, el científico. Y en una época donde el darwinismo era la moda, ser darwinista era ser hombre de avanzada y ser hombre culto, el ser culto sin perder la originalidad de la propia fe fue lo que realmente revolucionó prácticamente, comenzando el siglo XX, esta nueva manera realmente de ser. Y eso no lo aceptaron fácilmente, primero por parte de la iglesia. La institución eclesiástica no lo entendía muy claramente. Es un científico santo. Pedro, ¿tú sabes lo que eso significa? Un científico santo. No, chicos, primero tienen que ser santos los curas y los obispos y las monjas. Pero ¿cómo va a ser un médico y además un medicucho de esto que empieza a abrir cátedras y cree en la Universidad Central de Venezuela que se está convirtiendo en foco de comunistas? Bueno, ese fue el ambiente en donde vivió y se desarrolló José Gregorio Hernández. Y allí empieza uno a entender sobre la eficacia, sobre el resurgimiento de lo que el sacramento muchas veces tiene. Entonces, volviendo al tema, Daniel con Suriñe, ahí vemos si Suriñe, que es el recipiente, es el receptor, realmente no está condicionada ni tiene el propósito de recibir el perdón, evidentemente, Suriñe, estás clara que no tienes el perdón ni la absolución. ¿Correcto? Si tú realmente no tienes ni el arrepentimiento ni el propósito de enmienda, por mucho que Daniel te absuelva, hija mía, si no hay arrepentimiento, pues no puede haber perdón ni reconciliación. Entonces, eso mismo pudiese pasarnos con la Eucaristía. Y les pongo el ejemplo. Diego Paredes, el padre Diego Paredes, tiene una crisis de fe desde hace un año y empieza a dudar de la presencia real de la Eucaristía. Y entonces Diego celebra la misa, pero llega un momento en que no tiene el propósito de la consagración, porque siente realmente una indignación. Daniel Prado, Pedro Debes y Blanca Vargas son sus feligreses. Diego Paredes termina la consagración, continúa con la celebración eucarística
y se acerca Daniel, Blanca y Pedro a comulgar. Daniel, ¿allá hay presencia real de Jesucristo? Sí la hay, Él no tuvo la intención. no importa. La gracia de Dios no tiene que ver con lo Ya que va, él piensa o no. ya va. Porque te lo puedo poner eso mismo con el sacramento del matrimonio y no me puedes decir, no importa, yo sí me casé, pero no, el que presenció tu boda no tuvo intención de presenciar ni nada. No, pero son Pedro, cosas diferentes. no son cosas diferentes. Estamos hablando de un sacramento. Estamos hablando de un sacramento. Pedro, tu opinión. Objetivamente hablando, Diego no tiene intención de consagración. No quiere consagrar. Pero, Está bravo con el receptor, obispo. Óyeme, ajá, está ok, bravo pero con el obispo. Siente rabia y odio contra la iglesia porque no lo promovieron al episcopado o no le dieron el cargo que él quería. Y entonces, en medio de su ira y de su rabia, no quiere realmente, no tiene intención de la consagración. ok, pero hizo el acto de consagrar y el receptor no está al tanto de saber en la situación en que No, está, Pedro, ¿no? la pregunta es, ¿hay o no presencia real sacramental Hay, de Jesucristo? hay presencia sacramental de Jesucristo, ¿Sí? seguro. ¿Y la intención? Es que el receptor no está al cabo de saber de la intención. Pedro, no te estoy hablando, Pedro, no te estoy hablando. Evidentemente la gracia suple, pero objetivamente, analizando el tema, señor Diego Paredes, usted está siendo citado hoy porque su hermano lo denunció porque usted le dijo a él el día de ayer que usted celebra la misa sin tener la intención de consagrar la forma del pan y del vino. Bueno, en ese caso no estaría haciendo, la Eucaristía no tendría ese carácter consagratorio. No hay presencia real sacramental. Claro. Otra cosa muy diferente es que tú me preguntes, y entonces lo que yo comulgué fue un poco de pan solamente. Yo te podría decir, bueno, chico, mira, la iglesia suple. Y ahí lo que Daniel iba a decir, que lo paré y lo corté, es machetado, vale lo que Pedro, entonces, Daniel, perdón, dice. Pero al suplir la iglesia, evidentemente, la misericordia y el poder de Dios está por encima de la voluntad de Diego o la mía. Pero yo tengo que tener, porque el mismo ejemplo, ya no coaccionado por un tema, digamos, de resentimiento contra la iglesia y contra sus superiores, y por eso, a propósito, no quiero que haya presencia real, que es otra cosa que se siente desanimado, que se sienta un poco no fervoroso, que dijo las palabras por decirla y que él no sintió nada. Eso es otra cosa. Pero cuando hay la intención de no hacerlo, es lo mismo que al Diego venga un ladrón y le ponga la pistola acá y le diga a una persona, celebra la misa y va a comulgar, qué sé yo, una persona, Pablo Escobar. bueno, X, y Diego diga, no la puedo celebrar. Y entonces a Diego le agarren a su hermanita o su hija o cualquier cosa y digo, si no celebras, te mato a un ser querido. Ahí hay presencia real. Si Diego en el fondo celebra la misa, pero no tiene la intención de presencia real. Respondida a la pregunta. Está claro, ¿no? O sea, Sí. lo más ¿Sabe? importante es la intención. O sea, lo que debe siempre estar Eso, delante. Pedro, eso. Fíjate que en el bautismo es la condición fundamental, pero no solamente el bautismo, en todos los sacramentos.
Tenemos Mire, que padre, tener la intención clara de la iglesia. Y en segundo lugar, el recipiente, la receptividad. Yo quiero recibir el sacramento. Fíjate, Pedro, que en el matrimonio pasa exactamente lo mismo. Pedro se está casando con Suriñe, pero Suriñe en el consentimiento, no dice, o sea, en el fondo, internamente, le dice, sí, Pedro, yo te recibo a ti como mi legítimo esposo y promete hacerte fiel, todo lo que sigue en el ritual. Pero Suriñe interiormente dice, yo no tengo intención de casarme con este tipo. Y resulta que se lo confesó a Blanca 3 horas antes. A los 2 años, Suriñe quiere anular su matrimonio. Y hay que investigar en el tribunal si lo que me dice Suriñe es verdad. Es llamada a atestiguar Blanca Vargas, porque Suriñe Quintana comenta que Blanca fue la que recibió el mensaje 2 horas antes de casarse con Pedro Deves. ¿El matrimonio es nulo o no? Sí, es nulo. sí, sí es. Es nulo. O Pedro de repente no sabía que Suriñe tenía 3 novios, porque Suriñe nunca le dijo nada. O además Suriñe tenía 4 hijos que le ocultó. Están bajo la custodia de su papá y viven en China. Ocultamiento de una verdad. ¿Hay posibilidad de anular el matrimonio? Respondida la pregunta. Claro, soy una sinvergüenza. Mire, padre. Oh, mi amor, tú eres una persona... No, ya, mire, padre, Pero mire. no te has salvado de ninguna. No, chamo, yo estoy por el suelo. Mire, padre, usted sabe que cuando yo era chiquita, yo le pregunté a mi papá, porque el sacerdote que presenció el matrimonio de mi papá y mi mamá, que además era muy amigo de la casa, se salió de sacerdote y se casó y tuvo 2 hijos y lo invitaron aquí. Me acuerdo cuando él vino a comer a la casa y todo, y yo lo veía en las fotos de mi papá y mi mamá cuando se casaron, y yo me acuerdo que yo le pregunté a mi papá, pero tu matrimonio es nulo, chico. Ese cura se volvió a casar, yo era chama, yo era niña. Y tu matrimonio tiene que ser nulo. Pero esa pregunta, ese aporte tuyo, es muy válido pensarlo. Es muy válido. A mí me pasó también con unos amigos que bautizó a estos amigos míos que tenían, el cura era muy amigo de estos amigos míos y entonces el cura se salió. Y entonces el amigo mío me dice, mira, Rino, tengo que volver a bautizar a mis hijos porque el cura se salió. Y evidentemente la respuesta está clara. Pero la gente puede pensar eso. No solamente lo pensaste tú cuando era muchacha, sino que mucha gente aún hoy, y no teniendo, digamos, un conocimiento muy grande sobre la iglesia y sobre los sacramentos, fácilmente lo puede pensar. Entonces, Padre, la una eficacia, pregunta. ya te la voy a... La eficacia del sacramento, porque quiero terminar esta parte, la eficacia del sacramento está en la intencionalidad de recibirlo. Ahí está. Entonces ahí sí, Pedro Deves, sí, y Daniel Prado, sí, es verdad, Diego Paredes no tenía la intención de consagrar, pero yo sí tenía la intención de comulgar. Él celebró sin la intención de generar la presencia real. Daniel y Pedro tenían la intención de recibir el cuerpo real sacramental de Jesucristo. Entonces Daniel Prado comulgó una hostia no consagrada. Entonces la respuesta es, bueno, la fe debe suplir eso, definitivamente. ¿Cuántos matrimonios son nulos por la intencionalidad y porque hay de raíz una serie de elementos que no son, por ocultamientos de verdades, por situaciones tremendas, o sea, cualquier cosa? Y miren que a lo largo de 29 años de cura he visto, he oído y he participado de muchas cosas, o sea, que realmente ya nada me asombra, pero definitivamente requiere la gran exigencia de todo esto es cada vez se requiere que conozcamos mucho más nuestra fe, nuestra doctrina y especialmente se requiere también
un elemento de discernimiento mucho más grande que el que probablemente en el pasado pudiésemos aplicar. Miren, esta semana acaba de salir un artículo donde un gran grupo de sacerdotes alemanes, católicos, apostólicos y romanos desafiaron al Vaticano conjuntamente con su obispo para bendecir uniones homosexuales de manera multitudinaria. Y alguien me escribió en el día de hoy, Rino, ¿qué escándalo es este? Y eso es verdad. Y entonces le digo, mira, aparentemente la fuente es cierta, porque creo que lo mandaba Ron Report, una de estas agencias internacionales que son serias y que comunican información. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Nada. Lo que va a pasar es que seguramente se va a abrir un proceso de investigación a ver qué fue lo que realmente va a pasar y se va a llevar a un plano también de reflexión y no simplemente decirle, miren, todos ustedes están excomulgados, porque además el código en eso es muy claro, definitivamente. El Código de Derecho Canónico no tiene ningún pelito de duda sobre ese tema, pero evidentemente estamos tratando, digamos, con personas que de alguna manera merecen el respeto y merecen la consideración y el diálogo, y bueno, entonces se buscarán puntos de alguna manera para resolver estas dificultades. Y es lo primero que tenemos que estar claro, es que no es la iglesia alemana, es un obispo y son unos cuantos sacerdotes. Bueno, buscaremos la forma y la manera, o ellos buscarán la forma y la manera para ponerse de acuerdo y para hacer lo que correctamente nos toca hacer a todos y a cada uno de nosotros. Yo no creo que por el hecho de que un sacerdote y un obispo empiece a bendecir 100, 200 parejas homosexuales, además de retar a la propia iglesia y de hacer algo que va contra lo que en estos momentos no se puede ni se debe hacer, bueno, definitivamente ellos buscarán las maneras de ver cómo se llama a capítulo, a reflexión sincera y profunda, donde ni se irrespete la condición de nadie y donde las normas de alguna manera se puedan también aplicar con la mayor caridad y la mayor misericordia posible. Dime, Diego, que me tengo que ir a la misa ahora sí. No, le iba a preguntar dos cosas, ¿verdad? Primero, en el tema del bautizo, por ejemplo, bueno, en Mérida se hace mucho esto, el tema de ponerle el agua a los niños. A mí me pidieron una vez que lo hiciera, y yo les dije que yo no lo iba a hacer, que lo que iba a hacer era como echarle agua bendita y hacer como un estilo de bendición, pues para que la gente tampoco sintiera como si fuera un desprecio pues, de mi parte y como si fuera algo así, no sé, ay, esto no se puede hacer, es mundano, una cosa así. Claro. Entonces, eso fue lo que hice yo. Ahora, mi pregunta es, ¿eso sería como un sacramental? Sí, ¿Partiría mira, de ahí? yo al principio, Como prepararlos Diego, hacía lo mismo. Hoy en día, si alguien le va a echar el agua, pues yo inmediatamente voy, sin problema. Eso es lo que haría el padre Gáspar Salerno. Lo único que les pido siempre a la gente, sobre todo eso es muy de la parte de los andinos, es decirle, mire, si le van a echar el agua, procuren no decirle, ¿lo van a bautizar? Claro, padre. Exactamente. Entonces, No decirle yo te procuren bautizo. no decir la fórmula trinitaria. Utilicen una oración, que si quieren yo se las pido. Yo, querido hijo, quiero enviarte la bendición de nuestro Señor Jesucristo, que puedas a través de esta agua vivir una vida comprometida y te prepare y te introduzca al sacramento del bautizo. Una cosa que de alguna manera no tengamos la remota, digamos, intención de querer bautizarlo. Mientras eso sea así, pues echémosle un balde de agua si queremos. Pero digamos que eso, quieren que les diga algo, Diego, eso también ha sido falta de preparación de la propia gente, del propio clero, porque el clero se ha podido preparar una liturgia con toda digamos, yo veo que la inmensa mayoría de mis parroquianos le echan el agua a sus hijos. ¿Qué puedo hacer yo como párroco, como pastor de esta iglesia, que realmente no colinde ni pise
el tema del el valor que tiene el sacramento del bautismo. Entonces yo puedo preparar una catequesis que me permita de alguna manera introducir ese sacramental como preparación al sacramento del bautismo. El problema es que nos falta mucho camino sobre ese aspecto. Por cierto, no quisiera dejar de terminar en el día de hoy. Por eso es que yo quiero, admiro, respeto con una especial efusión al Papa Francisco. Hoy sale el documento dirigido a los catequistas y eleva al catequista a un ministerio. Fíjense la condición, algo maravilloso, extraordinario. Es decir, es un ministerio ser catequista. Y eso, wow, le da como un rango de importancia dentro de la propia iglesia, incluso al laico. El catequista, que era prácticamente como la cosa esa que es prepáralo para el niño de primera comunión o para la confirmación. Bueno, el catequista hoy en día, empieza a ser considerado como un ministerio, y eso es una valoración importantísima y fundamental. Los invito para la próxima clase, Dios mediante. Padre, rapidito la última pregunta, así nos vayamos con esa. Y la otra pregunta era que si el padre al que usted se refería, que también se llama Diego, saca la reserva del sagrario y le da la comunión de allí a los fieles, eso no contaría como una comunión sacramental, por así decirlo, sin que haya como que consagrado como tal. No entendí la pregunta. Por El ejemplo, padre Diego le va a dar la comunión a alguien que llegó. no, en el caso de la misa esta que usted dice que el padre celebró pero no tenía intención de consagrar, Ajá. pero él en el momento del cordero pues busca la reserva en el Santísimo, pues en el sagrario, pues, y saca de esa reserva y esta es la que le da a sus fieles comulgar de comunión. Sí, claro. Bien, bueno, es Esa evidente. sí valdría, ¿no? Claro, no, y también la otra también vale en el sentido, lo que le dije a Pedro y a Daniel. Es decir, no sé si me entiende, es que la fe no es 2 más 2, 4, no existe. No es una farmacia donde, miren, me duele la cabeza, acetaminofén, me duele el brazo, un antiinflamatorio. No, definitivamente me refiero, con más razón, ahí no hay ninguna duda. Es más, si se confundió solamente con el hecho de haberse pegado la hostia que tú no tenías intenciones de consagrarse con la consagrada. Bueno, miren, yo creo que ahí las cosas son como tan, hay que dejarle a Dios que sea Dios y que el hombre sea hombre, ¿no? Es decir, hasta dónde el hombre llega su capacidad racional y dónde termina y dónde empieza él. Yo prefiero más bien ese tipo de cosas, no generarme realmente un problema, porque en lo personal para mí eso no es un problema. Daniel y Pedro, que participaron de una Eucaristía donde Diego Paredes no tenía ni la más remota intención y celebró como le dio la gana, y además lo hizo sin intención. El solo hecho de que Daniel y Pedro estuviesen reunidos y recibieran el cuerpo de Cristo con amor, yo no le quito realmente que la iglesia supla a esa realidad que ellos están recibiendo. O sea, si se la saco de la boca y hacemos el análisis y se lo preguntamos al de allá arriba, estoy seguro que va a decir, a mí me dio la gana que ellos recibieran mi cuerpo y mi sangre. Entonces, respondida la pregunta. Siguiente semana, empecemos ya con la enumeración de los sacramentos, empezar a profundizar. Por favor, les voy a pedir lectura a todos sobre la eficacia del sacramento. Vamos a ahondar un poquito más. Diego, te me pones las pilas, te me estás atrasando, no quiero que te atrases y podamos estar todos al día para el cumplimiento de esta. Este es el tema que me toca a mí, creo, de hecho. O sea, era el tema que Sí, claro. era... Prepárenlo, padrecito. Que Dios me lo bendiga. Fíjense. Hasta luego, padre, gracias. Gracias a ustedes.